Bueno, los músculos de la cabeza se dividen en dos grupos, en músculos masticadores y músculos faciales. Hoy vamos a hablar de los músculos de la masticación, que van a estar formados por cuatro, los cuales son el temporal, el macetero, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Cuando hablamos del músculo temporal, hablamos de un músculo que tiene la forma ancha, plano y radiado. Y este músculo es quien va a ocupar la fosa del temporal y desde ahí, donde sus fascículos convergen hacia la apófisis coronoides de la mandíbula. Este músculo se va a insertar en toda la extensión de la fosa del temporal, excepto del surco retrocigomático. También se va a insertar de la línea temporal inferior y la cresta infratemporal que limitan la primera superior y la segunda inferiormente con la fosa temporal. También se va a insertar de la mitad o de los 2/3 superiores de la cara profunda de la fascia del temporal. Todas las inserciones de este se realizan por implantación directa de las fibras musculares, menos en la cresta infratemporal, donde este músculo se une también por medio de cortos fascículos tendinosos unidos a los músculos pterigoideo lateral. Las fibras musculares van a terminar en dos caras de una lámina tendinosa de inserción que se extiende muy superiormente en el espesor del músculo. La fascia del temporal está recubierto el músculo por esta misma, que es una fascia gruesa. Es resistente y va a ser de un color blanco azulado, y esta se va a insertar superiormente siguiendo una línea semicircular formada de anterior a posterior por el borde posterior superior del hueso cigomático, la línea temporal del frontal, la línea temporal superior y el intervalo comprendido entre las dos líneas temporales donde se confunde con el periósteo. Ahora les voy a describir sobre el músculo macetero. El músculo macetero tiene la forma rectangular, es un músculo que es corto, que es grueso y alargado, de superior a inferior y se va a extender desde el arco cigomático hasta la cara lateral de la rama de la mandíbula. Este se va a insertar mediante tres fascículos: el fascículo superficial, el medio y el profundo. El fascículo superficial es quien nace mediante una gruesa lámina tendinosa de los 3/4 anteriores del borde inferior del arco cigomático, y esta inserción se extiende anteriormente al ángulo inferior del hueso cigomático sobre la parte inmediatamente vecina a la apófisis cigomática del maxilar. Los fascículos musculares se van a desprender de la cara profunda de la fascia tendinosa y se van a dirigir de inferior a posterior, terminando en el ángulo el borde inferior y la parte inferior de la cara lateral de la rama de la mandíbula. El fascículo medio, que va a estar cubierto en gran medida por el anterior, es quien se va a insertar mediante fibras musculares y pequeños fascículos tendinosos en toda la extensión del borde inferior del arco cigomático. Y el fascículo profundo, que es el más delgado y que lo recubren los anteriores, nace mediante fibras musculares de la cara medial del arco cigomático y de la parte próxima a la cara profunda de la fascia del temporal, y termina en la cara lateral de la apófisis coronoides. La fascia macetérica de este es delgada, pero resistente y que se halla unida superiormente al arco cigomático e inferiormente al borde inferior de la mandíbula, posteriormente al borde posterior de este hueso y anteriormente al borde anterior de la apófisis coronoides y de la rama mandibular. La fascia macetérica se desdobla para envolver la prolongación anterior de la parótida y el conducto parotidio. El siguiente músculo es el músculo pterigoideo lateral. Este músculo es corto, grueso y aplanado transversalmente. Va a estar situado en la región infratemporal o pterigomaxilar y se va a extender desde la apófisis pterigoides hasta el cuello de la mandíbula. Este se va a insertar anteriormente mediante dos cabezas, una superior o esfenoidal y la otra inferior o pterigoidal. El fascículo superior o esfenoidal del músculo pterigoideo lateral nace de la parte horizontal de la cara lateral del ala mayor del hueso esfenoides, también de la cresta infratemporal y del tercio o cuarto superior de la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. El fascículo inferior o pterigoideo del músculo pterigoideo lateral se inserta en los 3/4 o 2/3 inferiores de la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, en la cara lateral de la apófisis piramidal del hueso palatino y la tuberosidad del maxilar, también en la parte adyacente de esta tuberosidad.
Los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral convergen posterior y lateralmente hacia la articulación temporomandibular. El fascículo esfenoidal es casi horizontal y el fascículo pterigoideo es oblicuo superior, posterior y lateralmente, y van a estar separados por un intersticio celular por el que pasa en la mitad de los casos la arteria maxilar. Los dos cuerpos musculares se confunden enseguidamente y terminan juntos, mediante cortas fibras tendinosas y pequeños fascículos tendinosos. En el borde anterior fibrocartílago articular y en la fosita anteromedial del cuello de la mandíbula. El pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial es un músculo que es grueso y cuadrilátero y va a estar situado medialmente al músculo pterigoideo lateral. Se extiende oblicuamente desde la fosa pterigoidea hasta la cara medial del ángulo de la mandíbula. Este se va a insertar en toda su superficie de la fosa pterigoidea, menos de la fosa escafoidea y la parte posterior de la pared medial de la misma fosa. Este hueso también va a estar relacionado con el músculo tensor del velo del paladar, porque nace de la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, también de la parte anterior de la lámina medial y del fondo de la fosa pterigoidea y de la cara posterior de la apófisis piramidal del hueso palatino. También nace de la cara lateral de la apófisis piramidal del hueso palatino y de la parte adyacente de la tuberosidad del maxilar, anterior y lateralmente a las inserciones del músculo pterigoideo lateral. El cuerpo muscular, que es oblicuo, tanto inferior y posterior como lateralmente, va a terminar en la cara medial del ángulo de la mandíbula y de la rama mandibular. Las inserciones maxilares de este músculo se efectúan mediante fibras musculares y láminas tendinosas. Las fascias anexas a los músculos pterigoideos es la fascia interpterigoidea. Los dos músculos pterigoideos van a estar separados entre sí por esta lámina fibrosa, que se confunde inferiormente con la vaina del músculo pterigoideo medial. Esta fascia interpterigoidea va a estar situada entre los dos músculos pterigoideos y va a seguir un plano oblicuo de superior a inferior, de medial a lateral y de anterior a posterior. Es una fascia que es cuadrilátera y va a presentar un borde superior que se une de posterior a anterior a los dos labios de la fisura petrotimpánica escamosa, a la prolongación de la porción petrosa del hueso temporal, interpuesta entre las fisuras petrotimpánica y tímpano escamosa, a la espina del hueso esfenoides y al reborde medial del agujero oval. También su borde inferior se va a fijar en la mandíbula y en la língula mandibular. Su borde posterior es libre y limita en el cuello de la mandíbula un orificio que es el ojal retrocondilio por el que van a pasar los vasos maxilares y el nervio auriculotemporal. Su borde anterior se une al borde posterior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, más inferiormente se va a dirigir hacia la cara lateral de la base de la lengua, donde se va a unir a la prolongación anterior o lingual de la fascia faringobacilar. La fascia interpterigoidea no tiene el mismo aspecto ni el mismo espesor en toda su extensión y podemos decir que desde ese punto de vista se pueden diferenciar en dos partes, una posterior y otra anterior. La parte posterior es más gruesa y resistente y se conoce con el nombre de ligamento esfenomandibular. La parte anterior se subdivide asimismo en dos partes por medio del ligamento pterigoespinoso, que se va a extender de la espina del hueso esfenoides a la apófisis pterigoespinosa. Inferiormente a este ligamento, la fascia es delgada, superiormente constituye una auténtica fascia cribiforme, cuyos orificios dan paso a vasos y nervios de los músculos elevador del velo del paladar, pterigoideo medial y tensor del tímpano. Bueno, la acción de los músculos masticadores es que van a imprimir a la mandíbula movimientos de elevación, propulsión, retropulsión y lateralidad o diducción. Los músculos temporal, macetero y pterigoideo medial son elevadores y bueno, se sabe que en este movimiento de descenso de la mandíbula, la cabeza de la mandíbula se desplaza tanto anterior e inferiormente y la contracción de los fascículos posteriores del músculo temporal van a contribuir en su gran medida a asegurar el retorno posterior de esta. La contracción de un solo músculo pterigoideo lateral produce un movimiento de lateralidad o diducción. Una correlación clínica, podemos decir, el bruxismo en relación con el músculo macetero, es una condición en la que una persona va a apretar o rechina los dientes de forma involuntaria a menudo durante el sueño o de forma inconsciente durante el día. Y el músculo macetero es el principal elevador de la mandíbula y uno de los músculos más involucrados y afectados.
Tenemos dolor, fatiga muscular.